dice a mí cuando nadie me amó. Me dice a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me dice el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me dice el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me dice a mí, me dice a mí, cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me dice a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me dice el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me dice el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. 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 Oh, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida más. Que se oiga ustedes. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Y me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí. Buenos días. Dios los bendiga bien muchote. ¿Cómo están ustedes? Gloria a Dios. También estoy muy bien. Estoy feliz de estar aquí con ustedes y dándole gracias a Dios porque nos permite alabarlo, ¿no? Qué bonito alabanzas, qué bonito el corazón de mis hermanos que tienen para glorificar a Dios, y junto con ellos
como que nos llevan de corbata, ¿no? Y juntos le adoramos, rodeamos su trono, le causamos una sonrisa. ¿Te imaginas qué bonito el tiempo que tenemos de alabar a Dios, ¿no? Y todavía encima vamos a estudiar su palabra, vamos a ver, vamos a dejar que nos capacite esta mañana. Esta mañana tengo lo que estamos haciendo, que comencé el miércoles, es porque terminamos el tercer capítulo de Apocalipsis la semana pasada. Y eso quiere decir que terminamos con la lectura de las cartas a las 7 iglesias, una carta por cada iglesia. Y lo que sucede es de que no pude continuar, digamos, aunque está súper emocionante lo que sigue. El capítulo 4 es como hay quien dice que es el rapto de la iglesia, es cuando Dios le habla a Juan y sube y ve el trono de Dios, y vamos a ver eso obviamente con detalle. Pero no quise dejar pasar algo que es tan importante como que Jesús se nos presenta en Apocalipsis como Dios. Él se reveló a nosotros, es la revelación de Jesucristo, ¿sí? En donde en el versículo 8 dice que Él es el Todopoderoso, ¿sí? Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Todopoderoso. Entonces, no puede haber tantos todopoderosos, ni siquiera puede haber dos todopoderosos. Tiene que ser un solo todopoderoso y un solo que es el principio y el fin. Y Jesús dice: yo soy el principio y el fin, yo soy el alfa y el omega, la palabra de Dios que compone todos los idiomas de todo el universo, porque es el calendario, el abecedario hebreo. El alfa, la primera letra, el omega, la última. Sí. Y el punto que yo que me tiene como, me trae cacheteando el pavimento, dicen cuando ando enamorado, es este: Jesús, Dios, vino del cielo, encarnó su palabra en el momento adecuado, en el momento justo, nunca tarde, y vino a darnos una salida a los que estábamos caídos en el hoyo de la muerte eterna. Sí, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Esto es, el hombre no tenía chance. El hombre había pecado y estaba rumbo al infierno, sin salida, sin forma de salir. ¿Por qué pecó? La justicia de Dios manifiesta es: el hombre pecó, se fue al infierno, se fue en la caída libre a las llamas del infierno eterno. Entonces Dios, en el momento justo, sí, aún lo prometió en la mera caída del pecado, que iba a mandar a uno que iba a apachurrarle la cabeza a la víbora. Entonces no es de que se la sacó de la manga, ese es el plan que él tenía. Nos dio libertad, nos dio inteligencia, y sabía que íbamos a usarla mal. Y caímos en pecado, lo cual él sabía, pero nos dio la chance de entenderlo. Digamos que si hubiéramos dicho: no, pues si Dios me hubiera dado inteligencia, en vez de llevarme al cielo así nomás, a lo mejor yo hubiera dicho: yo te quiero, Señor. Entonces Dios nos dio la chance de darnos inteligencia y de probarnos que nosotros con nuestra inteligencia íbamos a escoger el camino equivocado. Todos escogimos el pecado, y luego vino Jesús y nos perdonó el pecado. Murió en la cruz, digamos que tomando el castigo de nuestra muerte en él, y nos liberó. Mi punto de todo ese es el evangelio. Pero ve, en las cartas, en los primeros 3 capítulos, Jesús se presenta como el Todopoderoso, la revelación de Dios, que viene y con tanta ternura le dice a su iglesia, que es el completo de las 7 iglesias, lo que están haciendo bien y lo que están haciendo mal, claramente. Termina en la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea, la iglesia apóstata, a los cuales les dijo tibios: mejor fueran fríos, les dijo, porque son tibios, los vomito de mi boca. Es algo súper agresivo, sí, me dan asco. Les toca les dice que se arrepientan, que sean celosos. Les toca la puerta, a ver si hay alguien que lo escuche, de los tibios, de los muertos que están ahí adentro, que no quieren salir, sí. Los tibios, hermanos, tristemente no son los ateos, son la gente de la iglesia. Y eso es una gran, no es carrilla ni es pedrada. Tenemos que reaccionar ante los tibios. Es la gente que conoce la palabra, pero que vienen a la iglesia y se peinan y se bañan, y se vienen a la iglesia, pero luego no siguen lo que dice la Biblia. Ese es el tibio. Dios le dice al tibio: yo toco la puerta de la iglesia. Si Jesús está afuera esperando que alguien de adentro le abra la puerta, porque lo habíamos sacado de la iglesia y metimos al mundo para adentro. Y le promete algo increíble en el último versículo es el antepenúltimo versículo del capítulo 3, que es el versículo 21, Apocalipsis 3:21.
el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Sabes qué es esto? Dios le dice al tibio, a ese que va a vomitar de su boca, que se arrepienta. Le toca la puerta, le ruega que salga. Y si se arrepiente, si sale, si le abre la puerta, sí, entonces ese se convierte en el que vence, en el vencedor. Y a este vencedor le invita a sentarse en el trono de Dios para siempre. Si no podemos no hacerlo, Dios vino del cielo, encarnó su palabra, vino, murió por nosotros, nos quitó el pecado, nos invita a arrepentirnos del pecado que hayamos hecho, nos da el poder para ya no ser pecados en Él, porque es nuestro abogado para siempre. Porque si tú lo haces, entonces te invita a la iglesia, invita a sentarse, o lleva de la mano a sentarlo con Él en el trono de Dios, y ahí quedarse para siempre. Si esto no nos mueve a no pecar, entonces vamos a entender que somos tibios. ¿Se ofenden? O sea, tenemos que pensar estas cosas. La invitación, la recompensa, la herencia que en Cristo vamos a tener es estar con Él en el trono de Dios, reinando con Él para siempre. Si esto no nos cambia la perspectiva de nuestra fe cristiana, entonces tenemos que declarar, ok, entonces sí, es cierto, yo soy tibio y le doy asco a Dios. Pero si nos llama la atención y decimos, ok, yo no quiero el infierno, yo me quiero sentar mejor y reinar con Jesús eternamente, entonces quiere decir que tú eres el vencedor. Y yo les invito a hoy ser el vencedor. Mi estudio es nomás eso. Dios, el Todopoderoso, llama a los suyos a ser con Él uno. En los tres no pude pasar antes, no puedes pasar del capítulo 3, porque necesitamos tener conciencia de lo que pasó, pues, en los 3 capítulos. Dios se presenta aquí para rescatar su iglesia y llevarla al trono. Gloria a Dios. Déjales digo un versículo que dice eso. Bueno, primero déjame leo el que debemos de aprendernos de memoria, el que esté siguiéndolo. Está en Miqueas 5:2. Dice: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Obviamente estamos hablando pues del Mesías, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Sí, iba a venir, iba a salir de Belén, sí, y luego iba a hacer todo esto de lo que estamos hablando. Sí, sus días son eternos. Le digo así algo bien sencillo, un poquito que me trae de la gamarra de mi abuelito. Jesús, dice en la Biblia que Dios lo resucitó de los muertos y luego le dio un nombre por sobre todo nombre. Okay. Y lo que sucede, déjese lo digo así, porque es algo súper hermoso. Jesús, Él es Dios, Él estaba en el trono eternamente. O sea, él no cambia, ¿verdad? Pero dice que vino a la tierra y se hizo menor que los ángeles cuando nació en la tierra. Esto no quiere decir que Él vino a nacer y luego empezó a ser, no, Él siempre ha sido eterno. Entonces, cuando murió y resucitó y subió al cielo a tener un nombre por sobre todo nombre, es porque hizo lo que nos salvaba y luego regresó a su trono a ser otra vez quien Él era. A lo mejor no tiene sentido para usted, pero es súper importante que lo entendamos, porque cuando lo entiendes, ahora sabes que Jesús no vino a nacer y luego a aparecer aquí por primera vez, sino que Él siempre ha existido y regresó a donde Él siempre ha existido, en la eternidad del trono de gloria que Él siempre ha tenido. Pero en la eternidad Él escogió un tiempo en donde vino y se fue hecho menor que los ángeles para salvarnos, para morir por nosotros, para que entendamos de su amor, y luego regresó donde Él siempre ha estado, que es lo mismo que estamos diciendo. Vino a salvarnos a los que estábamos perdidos, muertos, y nos resucitó. El versículo que tiene que ver con ese estudio es este, Hebreos 1:3. Este nomás, que hermosísimo está este. Dice: el cual, eso es Jesús, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, que es Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sí, yo me pregunto a la gente que piensa que Jesús no es Dios, esto es, que su fe está cerrada.
cuando oyen esto, que Él sustenta todas las cosas con el poder de su palabra y que es el resplandor de la gloria de Dios, que es Dios mismo en la misma sustancia, ¿qué piensan de eso? ¿Cómo lo ven? Se hacen como que no sé ni cómo lo puedan distinguir, porque si es tienen que decir, ok, si sostiene todo con el poder de su palabra, se tiene que ser otro Dios, otro ser supremo. Para nosotros es el mismo Dios. Pero luego dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado, especifica quién es Él, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Lo hizo y luego ¿qué? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, en donde siempre ha estado, donde siempre estuvo, donde siempre Él ha sido. Pero entre la eternidad escogió un tiempo, la plenitud de los tiempos, para salvarnos, para rescatarnos. Ahora somos de Él, uno con Él. Somos su iglesia, somos su cuerpo. Gloria a Dios. El estudio sigue así. Glorioso Rey, ayúdanos a entender esto. Ayúdanos, Señor, para recibir este mensaje y danos esta información, la cual nos dé este sentir, este conocer. Nos amas, somos por ti amados, nos quieres contigo, te somos importantes, nos conoces. Eso, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Dios en Apocalipsis nos profetiza el futuro. Todo este libro no es otra cosa. Todo el libro de Apocalipsis no es otra cosa más que profecía. Y creo que es tan interesante porque va con una dedicatoria específica. El libro de Apocalipsis va con la dedicatoria de a mis siervos. Así comienza el libro de Apocalipsis. Esta es la revelación de Jesucristo a mis siervos. Y le dice a Juan lo que él les va a decir. Dile lo que has visto, lo que es y lo que ha de venir a mis siervos. Este libro profético es tan importante para Dios que ha puesto advertencias, y este es más súper importante porque no es como todos los otros libros de la Biblia, aunque es la misma palabra de Dios, pero este tiene un propósito específico y aparte tiene esas advertencias que tenemos que, sí, cuando agarramos una medicina y esta medicina es para que te quite la comezón, ¿verdad? Está bien, pero si no le lees tal vez, ¿verdad? Pero si tiene una calaverita allí, es una advertencia, no te la comes, ¿verdad que no? O sea, porque hay una advertencia, tiene una calavera ahí muriendo, si es que eso quiere decir que te comes eso y te vas a ir a la tumba. Entonces, tenemos que seguir las advertencias. Los demás libros no tienen advertencias. Ahí te va. Tiene la advertencia de una recompensa al estudiante de este libro y una amenaza para quien le quite o le ponga algo al libro de Apocalipsis. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Esto es este cuadro que está aquí. Este cuadro, bienaventurado igual el que lee, igual el que oye. Este es el cuadro que se ve aquí. Y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Digamos que ese es lo que debe suceder. Tenemos que saberlo. Somos bienaventurados, somos felices, bendecidos porque estamos leyendo este libro, escuchando este libro, porque el tiempo está a punto de llegar. Jesús promete: vengo en breve. Ya estoy casi a punto de llegar. Ahora voy a leer las últimas líneas del libro de la revelación de Jesucristo. Este fue el capítulo 1, versículo 3. Ahora el versículo 22, si le damos todo, paseamos toda la Biblia, y en el capítulo último, el versículo 18 y 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Sí, ahora sí, ya leímos el libro, estamos leyéndolo. ¿Ahora qué? Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro, si le pones o le quitas de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Sí, es una bendición escucharlo, pero no tenemos que exagerarle o disminuirle. Sí, porque la palabra de Dios está a esta medida, a este nivel, así de intensa, y así la dejamos. Amén. Y es súper importante para nosotros que estamos escuchando esto. Sí, hay un pasaje donde Pablo dice, Pedro es el que dice: ya sé que ustedes ya sabían todo esto, pero no está de más seguir diciéndolo y seguir diciéndolo, porque nos beneficia a todos.
Es importante que si la palabra de Dios es lo más importante para el ser humano, tengamos que oírla y oírla y oírla hasta que nos llegue al hueso y nos inunde del poder de Dios. Dice, yo he ocupado mucho tiempo, hermanos, en este libro hasta hoy. Hemos ido de versículo por versículo, en una semana el mismo pasaje a profundidad, hablando de las 7 iglesias y cómo es que el ser más poderoso del universo, creado por él mismo, tiene este amor, cómo es que este ser tan poderoso tiene este amor completamente incomprensible para con nosotros los pecadores. Ese es el punto. He estado estudiando esto, hemos estado estudiándolo juntos, y lo que hemos estado estudiando es eso, que este ser tan poderoso, el creador de todo, tiene un amor especial, incomprensible para nosotros, lo cual es inentendible. Tenemos que acudir a la gracia de Dios para poder entender que Dios, este ser tan increíble, nos ama con tanto dulzura, nos respeta tanto, nos dio con pruebas, mostró su amor de bulto, vino y murió para decirnos te quiero, no nada más te quiero de palabra, ve lo que hago por ti, entiende mi amor por ti. Este Dios te ama, este Dios sabe quién eres, y eso nos debe dar vergüenza quién somos, y aún Él en su dulzura nos quita lo que nos sobra, que está contra Él, y nos da su amor, y nos abraza y nos da un besote en el cachete y nos aprieta su pecho y nos lleva a su trono y nos dice aquí conmigo, mi hijo, mi hija. Si tenemos que entenderlo. En la Biblia encontramos profetas como Job o como David que se asombran del hecho que Dios les tome importancia. En el Salmo 8, versículo 3 al 9 dice, está escribiendo pues David, dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, sí, de esto voy a hablar hoy, del amor de Dios. David dice: cuando veo el cielo y la estrella que tú formaste y el sol y el cosmos que tú hiciste con tus dedos, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él misericordia, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste, esto es a nosotros, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies, ovejas, bueyes y todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, todo cuando pasa por los senderos del mar. Oh, dice David, cuando dice esto: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Déjame le digo lo que pasó, ahorita lo voy a leer, pero yo lo leí esto y dije: wow. El cielo y la tierra, con lo que hay en el cielo y con lo que hay en la tierra, fue hecho para que el hombre tuviera señorío sobre todo esto. Lo cual, dice David, ¿cómo es posible que las cosas tan maravillosas que están en el cielo, la creación entera, sí, cómo es posible que se la des a este fulano, que es un pecador que casi vive contra ti, que al primer momento que lo dejaste libre te traicionó? ¿Quién es el hombre para que lo veas, para que lo visites, para que tengas de él misericordia? ¿Cómo es esto, Dios? Y luego David cae al suelo y dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, porque ve la majestad del cielo y se la dio a este fulanito que es usted y yo. Y dice: no puede ser. Y cae en adoración, ojalá que nosotros lo entendamos. Pues si acabemos como el rey David, no soporta que el Señor nos bendiga tanto e irrumpe adorándolo. Pero también a Job le pasó lo mismo. En Job 7:17 dice: que es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón. Hermanos de mi corazón, Dios en Apocalipsis derrama su amor ante nosotros, descubriéndonos la gloria y la gloria del cielo, su gloria y la gloria del cielo, y aún nos enseña su trono, sus juicios, su majestad y los gloriosos planes que tiene para con nosotros en el cielo. Pero hermanos, nosotros tan malvados, nosotros tan perversos,
un día estaba predicando, sí, y hablé cómo es que Dios nos da tantas cosas y cómo nos está ayudando a crecer. Estamos hablando ya en Apocalipsis, ¿verdad? Pero Jesús habla de que Él deja que la cizaña, que es la hierba mala, crezca con el trigo, porque no se puede distinguir entre una y otra cuando están chiquitas, cuando están una espigan. Sí, y yo estaba diciendo, wow, ¿cómo es posible? Nosotros, sí, no podemos establecer, sí, que en nosotros no hay cizaña. Nosotros somos personas pecadoras hasta el hueso, sí, que de repente estamos adorando a Dios con los ojos cerrados y todo, y pensando en una cosa perversa, queriéndonos ir rápido porque queremos ir a echar algo pecador. Sí, dice la Biblia que el corazón del hombre es perverso. ¿Quién lo conocerá? Sí, y Dios, sí, Él sabe que somos así. Por eso murió por nosotros en la cruz. Por eso dio tanto por nosotros. Pues no es de que Él no sepa, es que nosotros no sabemos. Sí, que Él está luchando, peleando, abogando por nosotros constantemente ante el Padre, por nosotros, porque nosotros necesitamos de Él urgentemente, 100% ya. A nuestro juicio, hermanos, no nos vemos tan mal, ¿verdad que no? O sea, normalmente nos vemos y decimos, bueno, yo no soy tan malo como el otro, ¿verdad? Como aquel que está allá o como aquel. Yo no me veo tan malo. Siempre vemos a alguien más malo. Es más, siempre criticamos a los demás. Aquel no es salvo, este no es salvo, este mira nomás como. Sí, y nosotros no nos vemos tan mal a nuestro juicio, pero ante los ojos de Dios no pasamos la prueba. Aún así, hermanos, Dios nos ama y quiere que estemos allí donde Él está. En el Salmo 144, versículos 3 y 4 dice: oh Jehová, otra vez vuelvo a decirlo, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Sí, esto es, la sombra es el día. ¿Ves cómo se va la sombra? Y luego desaparece, luego aparece otra vez. Sí, que la sombra pasa y esos son los días del hombre. Sí, pasamos rápidamente. Yo me acuerdo cuando me casé, yo era guapo antes. Sí, y luego ya ahora aparezco, ¿verdad? Así como me ven, ¿verdad? Pero porque así está pasando el tiempo. Ni siquiera se da uno cuenta cuando ya estás acá, así, se está pasando, la sombra va, pero no para. Ahora, déjenme les digo algo. La palabra hombre aquí, ¿sí? ¿Qué es el hombre para que lo estimes? La palabra hombre aquí anuncia bajeza, más insignificante que todo lo que Dios ha señoreado. Sí, todo lo que Dios le dio a señorear. Por eso dice, veo el cielo, ¿verdad? La obra de tus dedos, veo la luna. Sí, y luego, ¿qué es el hombre para que le digas esto? Es el hombre se ve más chico que todo lo otro, pues. El hombre anuncia bajeza. Cuando dice aquí, ¿qué es el hombre? Es porque es menor, se ve menor que todo lo otro, pues, ¿verdad? Dice que si Dios todas las cosas que Dios le dio a señorear, pero si todo el universo viene a ser cosa diminuta ante Dios, cuánto más pequeño pasa a ser el hombre débil y vulnerable. Aún, hermanos queridos, pues queridos hermanitos, fue nuestro Señor Jesús que usó este título para Él mismo muchas veces. Digamos que ese fue su frase favorita. Jesús muchas veces el título que Él se ponía era el Hijo del Hombre, lo cual le daba bajeza, lo cual anuncia humildad. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de Él, para que lo estimes, para que pienses en Él, para que le des tu amor? Jesús siempre se mencionó como el Hijo del Hombre, más bajo todavía. Sí. Y esto solo habla de su amor por nosotros. Sí, para que entendamos todo lo que Él nos quiere, todo lo que Él nos quiere. Si lo entiendes, la uniquísima razón por la cual Jesucristo dejó su trono, el trono de Dios, es para rescatar a los que se habían perdido, a unos que les dio poder para escoger entre el bien y el mal, y escogieron todos el mal. Escuche esto con atención, hermano querido. Hay un Dios que nos hizo para su gloria, dice la Biblia. Pero cuando su santo y justo juicio te encuentra defecto, Dios se desborda en ira y en toda justicia impone castigo. De repente fíjate bien, si no entendemos
si no entendemos, si nunca recapacitamos y ponemos atención al juicio, a la ira de Dios, obviamente no vamos a disfrutar nunca tampoco su gracia. Si tenemos que pensar en que nuestro pecado encendió al Señor en ira y nos tuvo que mandar al infierno, aun cuando nos tuvo que castigar quitándonos la salvación, aun cuando nos ama tanto. Sí, por eso, cuando tú entiendas eso y te sientas este pecador que ofendió a su creador con tu pecado, cuando veas la gracia de Dios vas a sentir este refrescante aroma que es su gracia. Vas a valorar su amor, vas a encontrar que su paciencia te es grata. De otro modo, nada más piensas en la gracia pensando que no eras tan malo. Si no piensas en su ira contra tu pecado, nunca disfrutas verdaderamente de su gracia. Hay un versículo que siempre lo había leído y nunca había puesto atención a su ira. Está en Romanos 1:18. Dice: porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Sí, la ira de Dios se revela contra los hombres que injustamente se burlan de la verdad. La ira de Dios es manifiesta contra las personas que leen la Biblia y no les importa nada. El diablo sabe muy bien esto. Él entiende muy bien esto desde siempre. Cuando Eva le dijo: Dios nos dijo que no comiéramos de este árbol porque moriríamos. Esa es la verdad. El diablo dijo: no le hagas caso, no morirás. Porque en ese momento él sabe, el diablo no era cualquier cosa, lo sigue haciendo todavía. O esto dice la Biblia. ¿Pero qué le haces caso a la Biblia? La letra mata, dice la Biblia. Si no le vamos a oír a este pastor que dice chistes y que tiene una filosofía más buena y que te da nada más que sales de la iglesia con ánimo de ir a trabajar, Dios te va a prosperar, Dios te va a sanar, Dios te va a hacer milagros, todo lo que quieras te lo va a dar. Y la gente dice: mejor vamos a esta iglesia porque allá donde está Pastor Miguel salgo deprimido. ¿Verdad? Ok, deprimido, pero vas a entrar al cielo. ¿Qué es mejor? Muy feliz y allá en el infierno mascando chicle. Soy feliz y ya bajando las escaleras o con la cara para abajo. Y ves al Señor: bienvenido, buen y fiel sirviente. Sí, hermanos, yo creo que la verdad tenemos que ponerla aparte. La verdad esa no cambia, ni se hace chiquita ni se hace grande. Tenemos que disfrutar del amor de Dios para con nosotros, de sus dulzuras, de la forma tan tierna con la cual nos trata y que nos promete y que nos dice que no hagamos y que nos dice que sí hagamos. Hermanos, yo creo que la verdad es intocable y cuando la escuchas, dice la Biblia, te hace libre, te libera de las garras del pecado y de la oscuridad en la que está el que no tiene la verdad. La verdad es algo que Jesús dice que Él es la verdad. Él no vino, fíjate, vino Jesús y no solo nos dio la verdad, pero Él es la verdad. Si no solamente nos trajo un mensaje, Él es el mensaje. Y directamente Dios nos habla y nos dice la verdad. No podemos ignorarla, pensar: es otra, así dice, pero es otra cosa. No, tenemos que enfocarnos. Esto es a Dios le interesa mucho que tú escuches la Biblia y sepas que es la verdad y te quedes con esa verdad. Te quedes con esa verdad, por chiquita que te parezca o por chiquita que otros la quieran hacer, o eso dice la Biblia, pero yo creo, tengan mucho cuidado con eso. Yo creo que nuestra denominación cree, vamos a ver si pasamos lo que dice la Biblia o no, no estamos tan seguros. Tengan mucho cuidado con eso. Nosotros, ningún hombre o institución humana tiene el juicio a ver si pasa lo que la Biblia dice o no pasa. Nosotros todos sumisos a la verdad, porque la ira de Dios se desborda contra el que la menosprecia. Amén. Hermanos, la ira de Dios no tiene nada que ver con una explosión impulsiva contra los que no le caen bien a Dios.
sino que la ira de Dios es el resultado de una rebeldía del hombre de manera constante contra la verdad, lo cual en toda justicia predeterminada Dios ejecuta con justo carácter. La ira de Dios nunca es injusta. Tenemos que entender nosotros eso. Cuando Dios desenfunda su ira contra alguien, es absolutamente justo. Y la gloria de Dios también está ahí. Nadie en toda la historia de la humanidad debería exponerse a experimentar la ira del Dios justo. En Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esto es, su evidencia anunciaba que no querían la luz. Ese es el gran problema. Podemos estar en la iglesia y podemos apretar los dientes con esta alabanza, o decir sí cuando el pastor dice algo bien, o reírte, sí, pero Jesús dijo: por sus frutos los conocerán. Los tibios son los que escuchan la palabra de Dios y no hacen lo que Dios dice. Nosotros tenemos que oír la palabra de Dios, sentirnos atacados por la palabra de Dios. ¿Sí? Necesitamos saber que Dios usa este tipo de nos regaña para que nosotros caminemos por el buen camino. Cuando usted regaña a sus hijos, no lo hace porque los odia. Digamos, yo ya he dicho muchas veces, si mi hijo, cuando tenía 2 años, se quería subir al techo de la casa y me pide permiso: papá, ¿me dejas subirme al techo de la casa, por favor? Yo te quiero mucho. Yo le voy a decir no. O sea, ¿cómo le voy a decir? Sí, porque me quieres mucho, súbete. Si yo soy su papá y porque lo quiero, le voy a decir no. Váyase a sentar allá, déjese, quítese de la escalera, niño mojoso. Porque sí o no, porque lo quieres. No lo regañas y lo cacheteas porque te pide algo. No lo dejas hacer algo que le va a perjudicar a nosotros. Estamos creyendo que si lo obliga, a mucha gente, es que exígele a Dios, decláraselo a Dios. Tranquilos. Dios no es nuestro genio. Nosotros nos sometemos a su voluntad y a su plan, porque esa voluntad y ese plan es lo mejor que te puede suceder en la vida. Si cuando tú caminas con Él, dice la Biblia, Él camina contigo, Él dirige tus pasos. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Dios, y en su voluntad está tu perfecta alegría y felicidad. En su voluntad. Esas disciplinas que nos da, que tenemos que escucharlas para arrepentirnos y caminar en donde Él quiere, son absolutamente necesarias para nosotros. Y Dios no las esconde. Él nos disciplina. Él dice: yo reprendo y disciplino a quien amo. Es clarísimo. Dios es bueno y es dulce. A mí siempre me ha impresionado en Apocalipsis más adelante, donde ya están los juicios de Dios yendo, se está cayendo el mundo entero con fuego y granizo y terrible. Sí, y hay gente detrás de las piedras levantando el puño a Dios, diciendo: ¿por qué nos haces esto? En vez de arrepentirse, porque están viendo que Dios está castigando a la gente. No entienden. Son rebeldes hasta el hueso. Dios nos libre. Dios nos libre. Tenemos que entender ahorita. Arrepentirnos, sí, Señor, como tú digas, eso es lo mejor para mí. Lo entiendas o no lo entiendas, Él es Dios, tú no. Amén. Todo lo que Dios quiere es que el hombre descubra que Dios le regalará el cielo si solo confía en Él. Todo el evangelio es esto. La Biblia toda completa habla de esto. Dios quiere que tú encuentres que te ama y que tú también digas: yo también te amo. Yo quiero seguirte, yo quiero obedecerte. Entiendas que lo que Él quiere es amarte, darte el cielo regalado. Tienes que confiar en Él. En realidad es la única cosa que Dios requiere del ser humano: fe. Pero si decide esta persona no aceptar la muerte de Jesús pagando por tus pecados, que eso significa que no confías en Él, entonces Dios no está dispuesto a darte el cielo. ¿Creen que eso es malo? Alguien diga: si Dios va a salvar al que tenga fe en Él, pero Dios no va a salvar al que no tenga fe en Él, ¿ustedes creen que hay rudeza en eso? ¿Hay injusticia en eso? Sí, Dios puso una forma de salvación y dijo: para todo aquel que crea en mí, en mi Hijo, ¿sí? En Jesús, para este
no voy a fijarme en su pecado, le voy a perdonar todos sus pecados y le voy a dar vida eterna. Pero si no confían en Jesús, entonces se van a ir al infierno. Y la gente dice, pero qué Dios tan rudo, qué angosto está esto, ¿verdad? No tenemos una mente amplia, Dios, no que es tan bueno, dicen. ¿Será? ¿O será que nosotros somos unos cabezones perversos, ¿sí?, que queremos obligar a Dios a hacer como nosotros queremos, cuando nuestra vida pasa como la sombra en este mundo? Yo creo, hermanos, que tenemos que tener conciencia de su majestad y de su ira para disfrutar su majestad y su amor, la cual nos revela en los 3 primeros capítulos de Apocalipsis. Él es el Todopoderoso que le dice a la peor iglesia: yo toco tu puerta, arrepiéntete, sé celoso. Si vences, si me abres la puerta, yo te voy a llevar de la mano a mi trono y te voy a sentar conmigo, y eternamente vamos a estar juntos para que estés donde yo estoy. Yo creo que vale la pena provocar en tu corazón y en tu mente un cambio radical de vida, ahora sabiéndote amado por Él. Amado, disfrutar de su amor, de sus planes, de sus caminos, y tú empezar a experimentar, a fabricar en tu persona una vida santa. Una vida santa. Sí, me acuerdo una vez yo le dije a un ordeñador que, porque él estaba diciendo que lo único que él sabía era que si eras bueno ibas a ir al cielo. Y no es que si eres bueno vas a ir al cielo, es que si vas a ir al cielo eres bueno. ¿Se entiende eso? ¿O no? ¿O eso es lo mismo para ustedes? No. Si eres bueno y no tienes a Jesús, así de bueno te vas a ir al infierno. Pero si tienes a Jesús, entonces quieres ser bueno. Si no para ir al cielo, pero porque eres de Él, le perteneces al cielo. Dios te dio la salvación regalada. Ahora tu santidad es la cosa que tienes que experimentar. Es lo que quieres hacer, pues, en agradecimiento. Tu persona misma no es de que ganes algo, sino que cómo es posible que Dios te regaló tanto, como estamos diciendo aquí. Si Dios te hizo señorear sobre todo la tierra y el cielo que Dios te hizo, más encima te quiere perdonar el pecado, murió en tu lugar, te da el cielo y te promete vida eterna con Él en su presencia, sentado con Él en el trono de gloria. Lo mínimo que tenemos que hacer es experimentar una vida santa. Proponernos a no ser tan corajudos y tan mentirosos. Proponernos a ser genuinos y no engañadores e hipócritas. Proponernos a ser personas genuinas, adecuadas para cada situación, en santidad. Ahí te va la palabra: íntegros, con amor cuando te vean y con amor con los demás cuando los demás no te vean. Santos, una vida santa. Cada cristiano en santidad. Dios no está dispuesto a dar el cielo a una persona que no confía en Él. Y esto Dios no lo decidió ayer, sino que es exactamente su plan desde siempre. En Juan 3:36 dice súper claro, lo que de repente cuando yo lo digo se oye bien feo, pero Él dice, Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Sí, no hay forma de escaparte, no hay forma de decir, pero es que aquí entre medio, no, es así de claro. No creer, ahora, ¿qué es eso? No creer significa pensar. No creer no significa, bien esto, no creer en Jesús no significa pensar que Él no existe, sino que es no confiar en Él, porque los demonios también saben que existe. No confían en Él. Los demonios saben que hay un Dios. Sí, no es que, es que yo también, porque hay mucha gente que dice eso, yo también creo en Dios. Si crees, porque es imposible no creer en Él. Los cielos reflejan su gloria y su creación manifiesta que Él está allí. Si creer de la forma que la Biblia dice de fe es aceptar su voluntad, es confiar en Él, que Él murió por ti, te perdonó. Eso es confiar en Él. No nada más creer que existe o no existe. Creer en Él es confiar en Él.
Creer es fe, es recibir a Jesús como quien pagó la deuda de pecado que te daba muerte a ti. Por eso es importante que lo creas y que confíes en Jesús y le des gracias. En Colosenses 1, del 12 al 14 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Esto es, nosotros confiamos que Él lo hizo todo. Damos gracias a Dios porque en Cristo Jesús Dios nos perdonó de todos nuestros pecados, nos hizo suyos, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, en estar en su presencia, sentarnos con Él en los lugares celestiales. Hermanos, en las promesas de Dios para el que tiene fe en Él son supremas, casi inentendibles para el ser humano. Las 7 iglesias, que sin falla es la iglesia de Cristo, los redimidos de todos los tiempos, representados por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. De todas las 7 iglesias, Jesús espera que su iglesia se ponga en pie y comprometida con Él, le adore y le siga. Quiero decir esto: en las 7 iglesias que Jesús menciona en Apocalipsis, en el completo de la iglesia, ¿sí?, Jesús está esperando que los suyos de dentro de esta iglesia se pongan de pie y digan: yo soy el tuyo, y salga de este montón la iglesia verdadera, la iglesia pura, la iglesia por la cual Él murió en la cruz. Y esto es de que cada uno de nosotros tenemos que tomar conciencia de lo que acabamos, desde lo que Él hizo en la cruz, de su amor por nosotros, ¿sí?, y decir: yo me comprometo contigo, yo soy de ti, donde quiera que yo vaya yo voy a proclamar que soy tuyo, tu hijo. El Espíritu Santo me lo dijo, que soy hijo de Dios. Si nosotros, hermanos de mi corazón y de mi vida, andamos diciendo en las calles, en el trabajo, tu familia, que tú eres cristiano, pero no vives una vida cristiana, ¿qué crees? Estás dando mal nombre a Dios. No ocupas de evangelizar a nadie, porque si tu vida no habla de santidad, cuando tú hablas de que alguien más venga, la otra gente va a decir: este está peor que yo, es recorajudo, es mentiroso. No es la iglesia de Cristo. Sí, creo que fue Agustín que dijo: tienes que ir a proclamar el evangelio tan fuertemente que haya veces que tengas que usar palabras, porque es tu forma de vida, es tu testimonio de cómo tú tratas a la gente, es tu misericordia, es la caridad que tú tengas con la gente. Ese es el proclamar el evangelio. Tú eres de Dios y muestras que ser de Dios es así. Así se ve. Santo. Santo cuando te ven, santo cuando no te ven. Que tu boca se llene de alabanza a la demás gente. Sí, que tu forma de vida sea proclamada en amor para con los demás. Eso anuncia que tú eres de Cristo. Eso anuncia que eres la iglesia de Dios que va al cielo. O sea, hermanos, no quisiera que salgan más confundidos hoy que cuando llegaron. Yo quiero que todos entendamos que la santidad, que el esfuerzo a ser de Cristo, Él nos lo hace a nosotros, nos da a nosotros la respuesta. Si tú crees y confías en Él, Él te hace vencedor. Es todo lo que... Nomás tenemos que preocuparnos por entregarle verdaderamente nuestra vida a Cristo, recibirlo a Él, y en Él viene el Espíritu Santo en su poder y te hace vivir santamente, aún a veces sin tu conciencia. Por eso hay gente que dice: no, es que yo no quiero ser cristiano porque no voy a poder dejar el alcohol, no voy a poder, ya no, ¿qué voy a decirle a mis amigos si no puedo dar malas palabras? Hay gente que dice eso. Sí, yo te aseguro que cuando tú le entregas tu vida entera con todo lo que tú eres a Dios, Él se encarga de ti. ¿Me la crees? Yo ya he dicho otras veces esto, pero se lo voy a decir ahorita aquí. Yo era bien mal hablado. O sea, de cada una palabra, otra era mala palabra. Toda mi vida fui mal hablado. Y el Señor no pensé en dejar las malas palabras, porque era algo que yo hacía. Pero en el camino
en el camino, no sé ni cuándo, se los prometo, hace mucho tiempo que Dios me quitó eso. Ya ni me acordaba que yo decía malas palabras o que no tenía que hacerlo. Dios me lo quitó. No es que no las diga, pero no es que no las piense siquiera, no las pienso, no nomás no las digo, no, en mi vida no está el pensar en malas palabras. Y eso es algo que Dios hizo en mí. Yo no lo logré, digamos. Es algo que el Señor hizo en mí. Si usted dice malas palabras, usted haga lo que quiera. Ojalá que ya no diga tantas, pues, ¿verdad? Vaya cambiando. Pero digo, en mi experiencia, sí, de la forma que Dios me agarró del copete y me trajo para acá, me quitó eso a mí. Entonces no te preocupes es que yo voy a tener que dejar de hacer esto. Tranquilo. Sé genuino en tu entrega a Dios y Él realmente se encarga de ti. Alguien que es pescador un día dijo: Dios no pela sus pescados antes de pescarlos. Primero los pesca y luego después los despeluca, le saca las tripas y los hace como él, les hace como Él quiere. Sí, que sea un filete acá suave. Sí, pero primero llegas a sus manos y luego Él se encarga de ti. Amén. De las 7 iglesias Dios espera que su iglesia se ponga de pie y comprometida con Él, le adore, le siga, reciba las promesas que aquí hemos visto. Hoy tenemos comunión, hermanos de mi corazón. Les ruego, hermanos, que hagamos un examen de conciencia y con propósito serio nos arrepintamos frente a Jesús crucificado y resucitado, que nos dice, como le dijo al paralítico que habían bajado aquel día. En Lucas 5:24 dice, porque habían pensado que cuando Jesús le dijo que es más fácil que le diga al paralítico: toma tu camilla, vete para tu casa, o tus pecados son perdonados, porque la gente decía: solamente Dios puede perdonar los pecados. Y Jesús dijo: pues ¿qué es más fácil que le diga? Que le perdonen sus pecados, lo cual nadie va a ver. O que si es un paralítico de nacimiento que no podía ni remarse a donde estaba Jesús, que había tenido que ser ayudado por sus amigos para estar enfrente de él, Jesús dijo: ¿o qué será más difícil que le diga: párate de tu petate que tienes allí? Y luego Jesús dijo: párate de tu petate, agarra tu camita esa y vete para tu casa. Y aquel se levantó como si nada y se fue para su casa con sus pecados perdonados. Dice ahí que todos glorificaron a Dios, porque Él, porque es Dios, nos puede perdonar los pecados. Dice Lucas 5:24, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, fíjate nomás el título de lo que estamos hablando, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Si ahorita usted o yo estamos siendo paralizados por situaciones de la vida, tal vez un rencor, tal vez una tentación, estamos paralíticos, el Señor dice aquí: no tengas ningún pendiente. Así como yo levanté de los muertos a Lázaro y levanto a este paralítico, también te perdono, dice el Señor. Vamos a tener comunión. Vaya haciendo su recordatorio de las cosas que usted cree que ya están allí, y que usted ya así es y así nació rebelde. Bueno, acuérdese que el Señor está aquí para quitarnos el pecado, porque Él tiene esa autoridad. Conclusión: la revelación de Jesucristo a su iglesia, sin duda alguna, en este libro profético se entiende perfectamente que Jesús es Dios. Yo no veo una forma de no entenderlo claramente. No otro Dios, sino uno en el Padre, uno en espíritu, y que Jesús ganó desde la cruz, donde redimió a su iglesia, a los suyos. Estas personas, y Jesús es la revelación de Dios que vino del cielo, salvó, rescató su iglesia, a los suyos de todos los otros. Jesús rescató a los suyos, a todo aquel que confíe en Él, a los que le oyen y le siguen y le adoran. Es la iglesia donde Dios es fíjate muy bien eso. Esta es la iglesia, los que salen de entre los otros. Es la iglesia que cree que la máxima autoridad es la palabra de Dios y la respeta y la obedece.
se le teme a Dios en esta iglesia, en la iglesia verdadera, y es gobernada y protegida por Él mismo. La iglesia de Dios es gobernada por Dios, es dirigida por Dios y protegida por Dios. Esta es la iglesia genuina. El cristiano ha entregado su fuerza, su inteligencia y sus derechos a Jesús. Fíjense bien esto. El cristiano, y esto nos va a dejar como Dios quiere que quedemos. El cristiano, al entregarle su vida a Cristo, le entrega también su fuerza, le entrega su inteligencia y sus derechos. El cristiano, cuando le entrega su vida a Cristo, se queda en ceros, se queda en nada. La balanza tenía esto y esto y esto, le entrego mi vida a Cristo, se queda en cero, para obtener la fuerza, la inteligencia y los derechos de Jesucristo. Ahora cuentas en Él, ahora eres de Él. Ya no es tu fuerza, no es tu inteligencia, no son tus derechos, no tenías. Ahora tienes los derechos del Hijo de Dios. Amén. Eso es lo que Dios nos dice. Vamos a tener comunión. En el capítulo 11 de 1 de Corintios, en el versículo 28, dice algo. Dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese cada uno. No esté pensando en el pecado del otro. ¿Cómo le hago para que aquel vea su pecado? Ahorita se trata de que usted se revise, no sé, cierre sus ojitos, se olvide que aquí hay gente, ¿verdad? Y se examine, haga una clase de resumen, indague dentro de usted qué es lo que el Señor no le gusta de mí. ¿Cómo es que yo soy un cerillo cuando me enojo, o soy mentiroso, engaño acá a la discreta? Hermanos, ayúdense a entregarle estas cargas, estas cosas que son pecado a Cristo, el cual primeramente está dispuesto a oírte a ti, que tú las conoces, porque Él quiere que tú reconozcas eso. Pero también hay que entender que Él ya sabía que teníamos eso allá. Él sabe, Él conoce nuestro corazón y nuestra alma, y Él dice la Biblia, que Él nunca va a rechazar a un corazón arrepentido, un corazón contrito y humillado. Entonces, así de inválidos como estamos, cerremos nuestros ojos y digámosle a Cristo: este es mi pecado, por favor perdóname. Y Él, dice la Biblia, si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Entonces hágalo, tome este tiempecito. Yo también lo voy a hacer, que todos lo necesitamos. Gracias, Padre nuestro, porque en Jesús has manifestado tu amor. En Jesús nos has quitado el pecado, y en Jesús has puesto tu espíritu en nosotros. Y ahora, en tu poder, apártanos de pecado, de maldad. Ayúdanos a dejar de ser cizaña y tibios, y más aún ayúdanos a ser agradecidos porque nos quitaste el pecado, y adoradores que te adoran en espíritu y en verdad, genuinos, íntegros,
en tus manos, en dependencia de ti. Oh abogado nuestro, en ti confiamos. Perdónanos. Dice el apóstol Pablo. Me gusta mucho esta escritura, hermanos, porque Pablo no fue uno de los apóstoles de Jesús. No sé si sepa, pero Pablo estaba persiguiendo la iglesia después de que Jesús había muerto y resucitado. Y Dios lo halló Jesús se le apareció, transformó su vida, él aceptó esto. Pero Pablo dice aquí en el versículo 23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Esto es, Pablo, en 3 años que estuvo en el cerro, Jesús mismo allá le enseñó la comunión. Y eso me gusta mucho porque Pablo lo dice con toda seguridad: yo recibí de Jesús esto. Y nos lo enseña a nosotros, y me gusta leerlo aquí con nosotros porque digamos que vamos a tener la misma experiencia que Pablo tuvo. Porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Si quiere, su pan está bajito de la... No es que no le dieron pan, ahí está bajito, metido en la otra copita. Dice en el 24: habiendo dado gracias, esto es Jesús en la cena, en el aposento alto, con los suyos presentes. Acuérdense que en el aposento alto no había gente que Jesús no conocía. Éramos nosotros con él, sus discípulos. ¿Okay? Entonces Jesús tomó la copa, habiendo dado gracias, la partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Qué significa esto? Pues que Jesús va a entregar su cuerpo para ser destruido por nosotros, para sufrir el castigo de nuestro pecado. Esto es, Jesús iba a morir por nosotros, y Jesús les dice a ellos: hacer esto en memoria de mí. Sí, esto es que Jesús quiere que recordemos juntos este solemne momento, haciéndonos entender que Él es el que dio su vida en favor nuestro. Y esto significa, esto anuncia, sí sabemos, y lo hacemos con conciencia de que esto nos une como su iglesia, porque somos los cuales hemos recibido su perdón a través de su muerte. Comamos. Dice en el versículo 25 de 1 Corintios 11: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Dice la Biblia que sin sangre no hay remisión de pecados. ¿Sí? Jesús no solamente es el sacerdote que lleva la sangre del sacrificio al arca, ¿sí? Y la rocea en ¿cómo le llaman? En el propiciatorio de la misericordia celestial. ¿Sí? No solamente es el sacerdote que ejerce este sacrificio, pero Él mismo es el sacrificio, es su sangre, es la sangre del Cordero que fue derramada por nosotros. Jesús dice: con esto Dios, cuando fue derramada en el propiciatorio, Dios acepta el perdón para nosotros que Jesús había logrado. Entonces ese es el pacto, un pacto que no es de Dios para el hombre, es de Dios a Dios para el hombre. Ese es el pacto, el nuevo pacto, sellado de Dios a Dios. Esto no se puede cambiar, ni está a debate. Esto es lo que pasó. Jesús dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieras, en memoria de mí. Y juntos todos, aceptando, siendo parte del grupo de Cristo, bebamos. Todavía en el 26 dice algo ya para cerrar, que me gusta mucho. Dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él regrese, hasta que Él venga. Y esto no es otra cosa más que
nos hace saber que nosotros somos los que estamos esperándolo. Amén. Estamos esperando, vamos a seguir haciendo esto, a seguir recordando lo que hizo por nosotros, porque estamos en espera de su regreso. Que venga y nos lleve, que nos rapte, nos agarre como novia de rancho y nos suba en su caballo y nos lleve al cielo. Nos encontremos con Él para siempre y estemos con Él para siempre, hermanos. Esta es la novia de Cristo, esta es la iglesia por la cual Él murió. Esos somos nosotros, a los cuales les habla en Apocalipsis, en los 3 primeros capítulos, y su iglesia ahora juntos todos decimos: sí, Señor, Maranata, ven pronto, Señor Jesús. Amén. Que Dios los bendiga bien mucho. Vamos a cantar un último canto. Gloria a Dios. Ahora al Señor. Jóvenes, que Dios te bendiga. Adultos, que Dios los bendiga. Dios es bueno y a todos nos ama por igual. Vamos a cantar este último canto. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos Solo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos todos los jóvenes. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Todos juntos. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. ¿Ya se cansaron? Amamos todo de ti.